Estamos en el tercer bloque de Conciencia Auditiva, te damos nuevamente la bienvenida y esta vez vamos a hablar de la educación en México. Le llamamos callejón sin salida. Callejón sin salida. La esquema general. Callejón sin salida, barranco suicida, mierda asquerosa, cloaca. Es una cosa, además, aparte de infecunda, es este esquema totalmente endógeno de autorreproducción grotesca que, bueno. Empecemos con esto. El señor Emilio Choefet, el 25 de febrero, hace algunas declaraciones que fueron interesantes. ¿Tú te enteraste que a Emilio Choefet le decían la daga? No. Hace Emilio Choefet algunos de los comentarios de lo que oficialmente son los números y dice que la cobertura a nivel medio superior llegó al 69.4%, que representa 5 puntos porcentuales de crecimiento al año. Eso fue Emilio Choefet esta semana. Mexicanos Primero, una ONG que se dedica precisamente a dar seguimiento a temas de educación en México, dice que estos números no han sido comprobados y que si llegó a 5 puntos porcentuales habría que preguntarse dónde está la evidencia. Junto con eso, Choefet afirma que la cobertura en educación superior pasó del 32 al 34.1% y que la meta de cobertura en educación superior es del 40% para este sexenio. Al mismo tiempo, no hay facilidades para las escuelas de educación superior, lo sabemos, trabajamos en ellas, y al mismo tiempo no vemos en qué es exactamente cómo pretenden aumentar la cobertura, pero finalmente ese fue el comentario. Y siento que han habido bastantes reveses precisamente en cobertura. Recordemos los problemas de ingreso a UNAM, ¿no? Que pese a todo lo masificada que está en la universidad, las personas que quedan no incluidas en ellas por no pasar el examen o por cualquier tipo de condición son bastante grandes. Y si esto lo ampliamos a la escala de educación pública superior en el país, nos vamos a dar cuenta que también la oferta habitualmente es insuficiente. No, finalmente, si nosotros promediamos todo lo que existe en educación, estamos hablando de que cerca del 60% de todos los alumnos en una escuela, en una universidad, están, o más del 60% incluso, están en escuelas públicas. Y cerca del 40% está, y digo cerca porque ni siquiera llega al 40%, están en universidades privadas. Aquí viene la parte curiosa. Yo no veo al Estado construyendo nuevas entidades públicas o nuevas instituciones públicas finalmente para dar cabida a esos casi 6 puntos porcentuales que son centenares de miles de jóvenes que necesitan estudiar. No veo al Estado dándole esa cabida, pero al mismo tiempo tampoco veo que den las facilidades para que los particulares estemos más involucrados en este proceso de captación. Y que en determinado momento se pudiera abaratar inclusive la educación privada, o sea que mayor oferta generara precisamente también mejores oportunidades a nivel económico, ¿no? Y que esto fuera correlacionable, porque también habría que decirlo, o sea, tú puedes abrir escuelas privadas con el aval de la SEP, pero no todas las escuelas privadas que se han abierto con el aval de SEP finalmente han tenido la calidad educativa necesaria. Eso también es una deuda, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo se habla mucho de escuelas patito, ¿no? Se llaman, o sea, son escuelas privadas, pero escuelas privadas de segundo nivel, con mano de obra no calificada finalmente, con programas no de vanguardia, no sé, o sea, con una serie de problemáticas, ¿no? Al mismo tiempo tenemos el secretario Choefet hace el comentario sobre la revisión integral del sistema de la educación normal. Y él afirma, y cito, tiene como objetivo la formación de docentes que respondan a los perfiles, parámetros e indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y por la Secretaría de Educación Pública. Aquí la pregunta de verdad es, ¿las normales siguen siendo una opción viable, real, de conseguir profesores de un determinado nivel de calidad para darles nuestro recurso más valioso nacional, que son los niños? ¿Realmente este es el camino? No, yo creo que no. Yo creo que hay finalmente un déficit de la calidad precisamente de preparación de los docentes. Hay todo un discurso histórico sobre este tipo de condiciones. Recordemos que detrás de esto subyace el tráfico de las plazas, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, me parece que no, me parece que tendríamos que hacer una reforma de tal magnitud y los controles ser tan estrictos que pudiéramos generar una mano de obra calificada como docente finalmente y que esto pudiera revertir el asunto, ¿no? Es una condición, me parece bastante difícil, bastante negra, ¿no?
Al mismo tiempo señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado 400 millones de pesos para mejorar la infraestructura en escuelas normales. Si usted no conoce una escuela normal, lo invito a que las visite. 400 millones de pesos. 400 millones de pesos para la cantidad de escuelas normales que hay en la República es nada. Es ridículo, ¿no? Es regalar. Porque yo me acuerdo que hay como una casa blanca que costó 84 millones de pesos. Es como una casita blanca nada más. Es una verdadera grosería, pero bueno, se hace este comentario. Al mismo tiempo hace el comentario que en la mayoría de los estados, 28 para ser exactos, se concluyó el proceso de armonización legislativa para la implementación de la reforma educativa y que este año se presentará el proyecto del nuevo modelo. Sí, estas cuestiones de armonización implica que cada estado tenga una uniformidad en relación a lo que se había planteado, ¿no? Y esta condición es para que se trabaje de la mejor manera y se entienda que los protocolos deben ser uniformes, ¿no? Hasta dónde llega esta cuestión de la uniformidad del protocolo no lo entiendo, pero finalmente se supone que todos los saberes deben ser análogos en todas las entidades del país. Lo peligroso de este concepto de la analogía y lo peligroso de este concepto de la homologación es que hay cuestiones que no puedes simplemente legislar, es decir, no puedes darle, en mi caso, en mi rama de estudios, no puedes darle la clase de Derecho a un alumno en Sinaloa igual a como se lo vas a dar a alguien en el Distrito Federal que igual a alguien que se lo vas a dar en Yucatán. No porque la ley federal sea distinta, la ley federal es una, pero finalmente sí hay cuestiones regionales que deben de ser ponderadas al momento de educar. La educación también se regionaliza. Hay partes que se pueden estudiar en general, pero hay partes que son simplemente, vamos a decir, regionalizadas. Sí, o sea, la educación finalmente responde siempre a un contexto primario y ese contexto primario debe ser abordado, ¿no? O sea, es como cuando antiguamente en algunos libros de educación primaria yo me acuerdo que venía toda una historieta y decía, ¿cómo es el picaporte de tu casa? Ah, claro. Cuando el concepto es muy elaborado para alguien que vive en un área rural, o sea, ese tipo de condiciones que son técnicas finalmente, ¿no? Y también me parece, bueno, no solo técnicas, me parece también epistémicas, pueden ser en determinado momento difíciles o convertirse en caminos ciegos, o sea, es una cuestión que hay que tener en cuenta. Estoy de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez iba a decir el Lasalle, pero no lo iba a decir. Televisa Manen. Televisa Manen. Se daba derecho, pero derecho marítimo. Yo decía, fuera de este río de mierda que tenemos de la Exacto. Peñas, o sea... ¿Qué tiene que ver derecho marítimo para este grupo? Y finalmente, si viviéramos en una zona donde hay varios ríos, donde hay aluvión, donde hay en un momento dado procesos que pueden causar problemas en términos de propiedad, de población, de uso de recursos y uso de suelo, estoy completamente de acuerdo, pero si vives en un lugar totalmente árido, con un río semidesértico, no tiene sentido. Si alguien conoce el río de las avenidas en Pachuca, sabrá que es un río de mierda, no lleva mojones, no, peces no, peces no, o sea. Yo nada más después de cada viernes cuando hay antro, que alguien vomita sushi. Imagínate, yo estoy de acuerdo y también está, por ejemplo, el derecho aduanal. Estamos en el centro del país donde no encuentras una aduana en 500 kilómetros a la redonda. ¿Qué putas me va a servir exactamente estudiar derecho aduanero si nunca voy a tenerlo realmente como algo útil? Me sería más útil hacer más énfasis en contratos, más énfasis en derecho familiar. Otra vez, la educación no puede realmente soslayar, dejar de lado estas cosas. No puede, o sea, no puedes simplemente homologarlo todo y decir ahora todos van a tragar de lo mismo. O sea, lo bonito precisamente de la educación es que las escuelas son distintas y cada una tiene su parte rica y su parte, voy a decirlo, la parte dulce y la parte muy ácida. Todas tienen una parte buena y una parte mala. Y esa lógica de la SEP últimamente, de querer castigar a las privadas por el hecho de ser privadas, me parece una torpeza. Veremos cómo resulta este asunto. Al final, el último comentario que has hecho, Efet, es que el CENTE... Y fíjate qué paradoja, si tú le preguntas a la gente que envía a sus escuelas, a sus hijos a escuelas privadas, los está enviando porque no confía en el sistema público. Efectivamente. O sea, mucha gente ya no está confiando. Y lo paradójico es esto, que de repente muchos trabajamos en el sistema público y enviamos a nuestros hijos al sistema privado. Eso sucede muchas veces. Variablemente.
Al final el CENTE, es que es muy interesante, ese tema es peligroso incluso. Al final el CENTE, que va a terminar con una negociación salarial que va a ser más o menos salubre y que según esto en el nuevo servicio de carrera docente hay cerca de 193,000 personas que han participado en los procesos de selección y de nuevos profesores. Lo irónico es que de estos 193,000 personajes que representan ni siquiera el 1% del universo conocido de los profesores, no se sabe cuáles fueron los parámetros de la selección o cómo empezó este proceso de recertificación. ¿Y cómo se mide? Si realmente no tiene solamente que ver con esta cuestión de estar años ahí metido, si no tiene que ver con ligas con los sindicatos que están ahí, si realmente son oportunidades de la misma forma a profesores rurales que profesores no rurales, porque no es lo mismo tampoco, ¿no? Claro, es decir, cómo se reconoce la dificultad de ser un profesor rural en detrimento de un profesor urbano, que ojo, que ser profesor urbano no es ninguna jauja, de repente tienen que andar movilizándose, gastan dinero, me parece que también es bastante complicado ser profesor urbano. Entonces, son cosas que están muy raras. Aquí al final lo que sí tenemos que saber es la idea de matar un problema a billetazos, que es la técnica del Estado mexicano, siempre es complicada. Y más en este momento, ¿no? Mucho más en este momento. Este año volvió a aumentar el gasto de educación, todavía no se han hablado de recortes a la educación, entonces sí es preocupante, porque la única estrategia que se ha revelado de la supuesta reforma educativa es: va a haber un control mayor sobre los profesores y se acabó la carrera magisterial. Esas son las dos cosas que sabemos. Oye, es importante los datos que tienes aquí. Sí, el primero de ellos es que el gasto público en educación anualmente es de 975,000 millones de pesos al año, que representan un 5.6% del Producto Interno Bruto del país. Que es bastante. Es altísimo. Que es bastante porque lo que yo te decía en tras bambalinas era que la ONU destaca como cifra viable el 8%. Y aquí no llegamos al 8%, pero hay países en América Latina que ni siquiera cubren el 2% de su PIB en apoyo a educación. Entonces México tiene 5.6%, no sería estrictamente desdeñable. Al mismo tiempo, la educación básica, solo la básica en México, se gasta prácticamente el 40% de todo esto, son 363.5 mil millones de pesos al año. Y es un punto álgido porque es una de las educaciones que se ha dicho que está más desvalida, y en torno a este crecimiento cognitivo que debe tener y de habilidades y competencias que deben de tener los alumnos. La única reforma real que ha habido para la educación básica es: a alguien se le ocurrió que es una buena idea tener a los niños encerrados o aparcados en las escuelas más tiempo. Y muchas horas. Muchas más horas. Esa es la gran idea de este sexenio en términos de educación. Para cualquier persona que sepa lo más mínimo de educación o tenga dos dedos de frente, la idea de aparcar a un niño tantas horas en un mismo lugar es una estupidez. Claro, y inclusive puede, no lo hemos visto, pero puede generar condiciones nocivas, claro, condiciones de violencia en determinado momento. Claro, si lo tienes más de 8 horas, o no sé, o si habitualmente deben ser como 4 o 5 horas. ¿Cuáles son las instituciones más violentas de la humanidad? Las dos instituciones más violentas. Las prisiones, por supuesto, y las escuelas. Las escuelas. Y las dos comparten la misma característica. Las dos encierran a las personas que las integran por un determinado espacio de tiempo. ¿Por qué finalmente no se acaban matando a los alumnos dentro de las escuelas? Porque no están todo el día, todo el tiempo. Porque no acaban haciendo bandas. Pero finalmente la idea de la escuela y la idea de una prisión son verdaderamente homólogas. Tienen lógicas organizativas muy similares. Muy similares. Si tú ves este sentido de la disciplina, este sentido del orden, o sea, son bastante análogas en muchos sentidos, ¿eh? Entonces, esa es una cuestión bastante lapidaria, ¿no? En determinado momento. ¿Por qué nos estamos sorprendiendo que va a ocurrir el bullying? Meta más tiempo a los niños en un espacio cerrado por más horas y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Va a ocurrir más bullying. Porque finalmente no son animales, no pueden estar enjaulados. Y es eso lo que son las escuelas. Son jaulas para aparcar a tu hijo 8 o 10 horas al día. Y es un terrible error hacer esto. Claro, y esto habría que ver qué tanta presión proviene de las condiciones productivas, o sea, qué tanto las empresas empujaron a que el sistema educativo ampliara el número de horas para que los trabajadores estuvieran más tranquilos, ¿no? Pero es gravísimo error. Al final, de estos 364,000 millones de pesos que se gastan en educación básica al año, el 84.3% de todo ese dinero se va en salarios.
Ok, entonces si alguien quería explicar, si alguien pensábamos que esto que se invierte del 5 punto, que es 5,6% del PIB y que nosotros dijeran, bueno, va directo a las condiciones educativas, cognitivas, de desarrollo de infraestructura, no de bienestar de los alumnos, resulta que el 84% Se van los es profesores. salario. Y ahí te va lo más irónico, de toda la gente que está cobrando en algún punto nóminas en Secretaría de Educación Pública, se calcula que solo 3 de cada 10 son realmente profesores. O sea, al final es 7 de cada 10 personas que están cobrando algo en la SEP tienen trabajos administrativos. Bueno, ok, peor entonces todavía. Sí, o sea, mantenemos una burocracia carísima para mantener a la SEP funcionando. Burocracia educativa. Verdaderamente gigantesca, es un aparato gigantesco. Al mismo tiempo, 3% de inversión en infraestructura es, otra vez, de esos 364,000 millones. 0.7 en inversión en materiales, o sea, es otra vez un rasguñito en inversión en materiales para el número de escuelas que hay en el país. Pregúntese por qué los laboratorios de los estudiantes no sirven habitualmente o son precarios. Las computadoras son de los años 80 o de los años 90, todavía las pantallas en blanco y negro, o peor aún, están las computadoras pero no hay electricidad porque no tienen para los servicios. Yo llegué a conocer una escuela que estaba en el programa computación y el profesor pintaba en el pizarrón la pantalla y el teclado y les decían, esta tecla es para hacer tal cosa, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es la educación tecnológica y luego nos preguntamos por qué vivimos en una situación de retraso. Pues ahí tienes. En México, 2 de cada 3 plazas se entregan discrecionalmente y no se concursan. Al mismo tiempo, los problemas que finalmente declaran Mexicanos Primero, entre otras organizaciones que tenemos, es no hay cómo dar un seguimiento real a la educación. La única forma que se nos ocurrió fue una prueba enlace, que se inventa a 2006 más o menos, y cuando aparece la prueba enlace, la idea era medir otra vez la retención de los alumnos, lo mismo que sus habilidades para resolver problemas, y se hacen escuelas públicas como privadas, y la prueba enlace se celebra por cerca de 6 años. Durante este tiempo, las escuelas encontraron una forma de amafiarse, comprar los exámenes, darle las respuestas a los niños. Había escuelas que detenían por completo sus actividades para preparar a sus alumnos durante 3 o 4 semanas para preparar la prueba enlace. Yo pensé que los profesores contestaban las pruebas y después las entregaban y decían, pónganle el nombre, por favor. Pero lo que acabó apareciendo en la prueba enlace es que si tú ves la prueba enlace de 2006 a 2012 y la puedes checar en INEGI, es muy interesante, todas aparecen en crescendo. O sea, la educación en México entre 2006 y 2012 solo mejoró, cada vez más. Y es una cuestión completamente absurda. ¿Y por qué cuando vienen estas cosas como Latinobarómetro y saca estadísticas y dice México es uno de los países más deficientes en América Latina, no solo en el mundo? Dices, ¿y por qué esta lógica? Sin embargo, la prueba enlace costaba 170 millones de pesos al año. Estos son 18 pesos por cada alumno evaluado. Ahora, Oye, 170 millones de pesos no está muy lejos de la casa de los 85 millones. Es como 2 casas, es como una casa pero con patio. Con patio. En estos 170 millones de pesos finalmente se canceló por el fraude que era finalmente la prueba enlace y ahora se inventó una nueva prueba que se llama Planea. Planea que se aplicará este 2015 como la única forma de evaluación y seguimiento. Es como el programa Progresa y Oportunidades, o sea, con Progresa tenemos las mismas oportunidades. Pero diferente nombre. El nuevo programa de Planea recibió un aumento dramático de 200 millones, pero ahora ocupará personal de la Secretaría de Educación Pública para asegurarse que la aplicación de la prueba sea honesta. Es decir, ya no confiamos en las escuelas, ni públicas ni privadas, para aplicar este tipo de evaluaciones. ¿Y quién confía también en los de la SEP? ¿Y quién confía ahora en los de la SEP? Yo me imagino que va a haber ahí unas operaciones gigantescas de escuelas que tengan la cantidad de dinero para invertir en este tipo de operaciones, ¿no? Porque otra vez, los papás, en una encuesta practicada en una revista en el Distrito Federal, en una encuesta muy general les preguntaron a los papás por qué habían escogido tal o cual escuela entre 2006 y 2010. La respuesta más común era porque sale mejor evaluada en la prueba enlace. O sea, sí finalmente era un factor de elección. Entonces, las escuelas se dieron cuenta que era más conveniente invertir en que sus alumnos salieran bien en la prueba enlace que en toda la publicidad que hubieran podido hacer. La publicidad sale gratis. Yo me pregunto,
quiero creer, dado que este país no se nos dan ese tipo de triquiñuelas, ¿cuánto va a costar ahora a las escuelas la prueba planea cuando la Secretaría de Educación Pública mande a alguien para aplicarla? ¿Cómo exactamente vamos a hacer esa tranza? No lo sé, pero estoy seguro que va a ser una tranza. Al final, seguimiento, evaluación, aprobación, control, rendición de cuentas y comprobación de gastos. No hay forma de comprobar absolutamente nada. Y en esa falta de comprobación hubo estados que recientemente se encontraron que había personas que habían nacido en 1901, 1903, que eran profesores dados de alta en Secretaría de Educación Pública, que tenían hasta 2 o 3 plazas y seguían cobrando el sueldo de profesor. Y dices, de verdad, o sea, hay gente que tiene 101, 115, 108 años y está cobrando. ¿Y podrá dar clases todavía? ¿O qué hace? Yo solo me puedo imaginar que son parte del mobiliario, ¿no? Cómo eso se le paga a la familia. No, es atroz, ¿no? Es una corrupción brutal. Lo único que necesita México para que realmente esto funcione en términos de educación es lo que siempre ha necesitado. En México hace falta un secretario de educación con huevos, alguien que sepa qué es lo que tiene que hacer, que se deje de estas simulaciones. Yo no lo dije, señor Chauvet. Y que lo venga a pelear, o sea, que venga a hacer lo que tiene que hacer. Yo sé que Emilio Chuefet sabe de educación lo que yo sé de corte y confección. Nunca en mi vida he cosido un botón, no tengo idea cómo hacer y no voy a aprender. Otra analogía, él sabe tanto como yo de astronomía. Que no me interesa la astronomía, no la quiero aprender. Y yo lo más cercano que estuve a un telescopio fue una vez que fui al hipódromo y con unos catalejos. Y eso es todo. Creo que verdaderamente el problema es que sí necesitamos una reforma educativa que funcione, hecha por gente que funcione y hecha en términos de la realidad, no en términos de lo que nos gustaría que no, y también con otro tipo de conciencia social, ¿no? De los profesores, ¿no? O sea, alguien que realmente quiera cambiar las cosas que han sucedido en este país históricamente y hacer de la educación una forma de liberar al pueblo, ¿no? Hay un camino, sí hay un camino, no está perdido, sí es un callejón sin salida, eso parece. No es inamovible. No es inamovible. Creo que hay gente muy valiosa, tanto en la esfera privada como en la esfera pública, gente que sabe qué es lo que está haciendo, gente que lleva muchos años de experiencia en manejo de escuelas, en temas de educación, que puede contribuir a esto. Organización educativa, administración educativa. Pero cuando dejas la educación en manos de burócratas, y de burócratas que llevan tantísimos años siendo burócratas, están totalmente desconectados de la realidad. No, don Emilio ha tenido una cantidad de puestos, debe ser un todólogo, o sea, donde si te mandan a muchas secretarías es que tú eres un todólogo. Y yo creo que o es solamente una jerarquización de tu mando con respecto a otros. Había una analogía de una navaja suiza, es decir, bueno, la navaja suiza tiene 40 funciones, cierto, pero la navaja suiza también tiene la peor hoja, es la hoja que no corta, es la hoja que se rompe, que si afilas 2 o 3 veces no sirve para nada. Si al final la navaja suiza llega a un nivel en el que ya no tiene más usos. Y yo creo que este señor finalmente pudo haber servido mucho lo que sirvió, pero para este caso le falta filo. Creo que no es la persona que puede hacer un corte real. Ok. Se verá. Con esta nos despedimos, Carlos.